Bueno, voy a realizar una exposición sobre lo que son unas preguntas sobre la asignatura de... La primera pregunta tenemos, en nuestra red eléctrica de América, el voltaje pico a pico es de... Bueno, en esta pregunta, aquí en América el voltaje pico es de 340 voltios. ¿Por qué? Porque en una forma de onda sinusoidal, el voltaje pico desde el 0 hasta arriba tenemos de 170 voltios positivos y desde el punto 0 hacia abajo menos 170 voltios negativos, dando un total de 300 voltios. La velocidad angular de las máquinas en la generación es mayor en... La velocidad angular es mayor en América. ¿Por qué? Porque en América la medición es de 60 Hz o 377 voltios, que es la velocidad angular que miden los instrumentos de medida. Mientras tanto que para Europa son de 50 Hz o 314. El valor máximo de una forma de onda medido a partir de su valor promedio o medio es la definición de... Esto es la amplitud pico. ¿Por qué? Porque la amplitud pico es el valor desde el punto cero hacia el punto más alto en la forma de onda. La frecuencia de una forma de onda repetitiva cuyo periodo es 0.01 segundos. Para realizar esto, la frecuencia es igual a 1 dividido para el periodo. Es decir, tenemos frecuencia igual a 1 dividido para 0.01, que es lo que tenemos de periodo. La frecuencia es igual a 100 Hz. Encuentra el periodo de una forma de onda sinusoidal que completa 80 ciclos en 24 segundos. Aquí lo que tenemos que hacer es dividir los ciclos por el tiempo o el periodo. Aquí tenemos 80 dividido para los 24 milisegundos. Esto nos da un valor de 3.33 milisegundos. Entonces la forma de periodo es igual a 1 dividido para el tiempo. Aquí nos da 1 dividido para 3.33 milisegundos. Si dividimos estas dos cifras nos da 0.3 milisegundos como respuesta. Encuentre la velocidad angular de una forma de onda con periodo de 2 segundos. Aquí para realizar esta operación tenemos la fórmula de la W que es la velocidad angular es igual a 2pi radianes dividido para el periodo. Entonces tenemos 2pi radianes dividido para lo que nos pide aquí que son 2 segundos. Si dividimos esto nos va a dar un valor de 3.14 radianes sobre segundo. Tenemos la siguiente pregunta que dice, encuentre la amplitud y la frecuencia de la siguiente forma de onda de voltaje. Voltaje es igual a 20 seno de 377. Para realizar esto, la amplitud es igual a 0.707 por los 20 voltios. Esto nos da un valor de amplitud de 14.14 voltios. Y aquí lo que hacemos para transformar los 377, que es la velocidad angular que miden los instrumentos, para transformar esto es la fórmula de frecuencia igual a velocidad angular dividido para 2pi radianes. Aquí tenemos frecuencia igual a 3.77, que es la velocidad angular dividido para 2pi radianes, que nos da un total de 60 Hz. Encuentra el valor RMS de las dos formas de onda sinusoidal.
aquí para resolver este ejercicio, mi corriente RMS es igual a 0,707 por la amplitud de voltaje. Aquí tenemos mi corriente IRMS es igual a 0,707 por los 12 miliamperios que tenemos aquí. Entonces, si multiplicamos estas dos cantidades, nos va a dar un total de 8.48 miliamperios. Esta cantidad nos va a dar por aquí de la onda sinusoidal. Para realizar la siguiente operación, tenemos aquí voltaje RMS es igual a 0,707 por la amplitud, que es 169.7 voltios, lo que tenemos en la imagen. Voltaje RMS es igual a 0,707 por 169,7 voltios. Esto nos da un total de 120 voltios. Indica el valor de voltaje y el concepto de la siguiente forma de onda conforme lo solicitado. Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el valor eficaz o RMS, que es esta cantidad de aquí, 120 voltios. Tenemos el valor pico positivo, 170 voltios como pico positivo, y como pico negativo tenemos 270 voltios. Y el valor pico a pico, que sería esta cantidad sumándole esta de aquí, que nos da un total de 440 voltios. La fuente de corriente de 120 voltios de entrada, 3.6 vatios a la carga. Determine el valor pico del voltaje aplicado y la corriente si la fuente de carga entrega la misma potencia a la carga. Bueno, aquí para realizar esta operación, lo que nos solicita es que saquemos la corriente de la fuente. En este caso podemos poner la fórmula de corriente es igual a voltios dividido para la potencia. En este caso tenemos aquí 120 voltios de entrada y tenemos 3.6 vatios de potencia. Si dividimos estas dos, 3.6, lo que tenemos de vatios de potencia dividido para los 120 voltios, nos da un total de 0,03 amperios. Aquí para resolver el siguiente ejercicio, lo que puedo sacar son los siguientes datos. Como voltaje tenemos 120 voltios. Como corriente tenemos lo que es 0,03 amperios. Y la potencia tenemos 3,6 watts. Aquí en esta imagen lo que nos pide es que calculemos la amplitud de voltaje y la corriente de voltaje. Para esto lo que realizamos es, tenemos 120 voltios por 1.41 de amplitud es igual a 169 voltios. Y la amplitud de corriente, que es 0,03 amperios por 1.41. Esto nos da igual a 4.23 amperios. Y estas serían las respuestas para esta. Encuentra el voltaje de entrada para el circuito. Expresarlos en coordenadas polares y coordenadas rectangulares. Para realizar este ejercicio, aquí lo que tenemos que hacer es el voltaje de entrada es igual a 0,707 por los 50 voltios. Esto nos da, multiplicando estas cantidades, nos da 35.35 voltios con un ángulo de 30, que sería el voltaje A.
y el voltaje B es 30 seno de 377. Esto lo multiplicamos igualmente 0.707 por 30, que nos da un voltaje de 21.21 con un ángulo de 60 grados. Aquí lo que convertimos estas cantidades de la forma polar a la forma rectangular. El voltaje A es igual a 30.61 voltios más J 17,68, que sería el voltaje A en rectangular, y el voltaje B 10.61 voltios más el imaginario, que es 18.37 voltios. Aquí sumado estos dos voltajes, el voltaje A con el voltaje B, nos da un total de 41.22 voltios más 36.05 voltios. Y lo transformamos a la forma polar, que nos queda con un total de 54.76 voltios con un ángulo de 41.17 grados. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Muchas gracias.